Hola, mi nombre es Diana, trabajo para la marca de Cineplanet. En esta oportunidad vamos a desarrollar un trabajo de investigación, de segmentación, y quisiéramos contar con tu opinión para este proceso. La idea es que pasemos un momento agradable, no hay respuestas buenas ni malas, ¿ok? Para comenzar, me gustaría conocerte un poco más, cómo te llamas, a qué te dedicas y cuáles son tus pasatiempos favoritos y por qué. Bueno, buenas tardes, me llamo Luis. Actualmente solamente estudio eh, y pues mis pasatiempos favoritos, yo diría que se reparten en varios. Uno de ellos sería jugar videojuegos, me gusta mucho. En mis tiempos libres dedicarme a jugar, ya sea en computadora o en consola. También me gusta ir al gimnasio, entreno. Es una actividad que tiendo a hacer durante toda la semana y equilibrarlo junto a los estudios. Y pues ya en mis días libres, posiblemente los fines de semana, una actividad que me gusta mucho es ver películas y ver series. Okay. ¿Y qué es lo que más disfrutas dentro de tus actividades y por qué? Yo diría que lo que más disfruto sería los videojuegos y ver series o películas, porque me gustan mucho las historias, conocer mundos nuevos, conocer personajes de otros universos, de que han tenido nuevas experiencias, y siento que es algo que me ayuda mucho a entender al mundo real y a otras personas en diversas situaciones, y básicamente también distraerme un poco y relajarme de todo lo que el estrés que pueda haber durante la semana con los estudios o personalmente. Okay. Si pudieras definirte con pocas palabras, ¿cómo dirías que eres? Yo diría que una persona empática, eh, empatizo mucho con las personas, con mis amigos cuando no sé, tienen alguna situación en la que no se sienten muy bien o necesitan hablar con alguien. Muchas veces acuden a pedirme un consejo, a simplemente escuchar para estar ahí con ellos. De igual manera con mi familia o con mis seres queridos. Y también yo diría que una persona muy extrovertida porque tengo la facilidad de hablar con cualquier persona sin miedo a equivocarme. ¿Y qué valores te gustaría enseñarle a tu futura familia? Yo diría que el principal valor sería el respeto y la empatía. Entender que no todas las personas son iguales, que no todas tienen las mismas habilidades o vienen de los mismos lugares, y entender que hay que respetar principalmente eso, de que todas las personas tienen derecho a ser respetadas y a básicamente tener un punto de vista, y también comprender que pues es muy importante que en el núcleo familiar haya mucho respeto hacia tus seres queridos, como sean sus padres, sus allegados o incluso sus amigos. Okay. ¿Qué cosas te preocupa de la vida diaria? ¿Aspectos de tu vida personal o familiar? Actualmente mi mayor preocupación es mis estudios, mi carrera universitaria, aprobar todos mis cursos, dar un esfuerzo memorable para lograr pues mis metas, que serían a corto plazo graduarme, conseguir un trabajo o conseguir prácticas para poder tomar más experiencia, para poder llegar a un nivel en donde pueda optar a tal vez trabajar en otros países o en empresas de gran renombre. Y en cuanto a aspectos más familiares, ¿qué te preocupa? Pues mi mayor preocupación sería lograr estar junto a toda mi familia, que estén todos tranquilos, que no hayan problemas ni económicos ni personales, y que básicamente haya mucha armonía entre todos. Okay. Me mencionaste su proyección de acá a 5 años. Y de acá a 10 a 15 años, ¿qué metas tienes tú en tu vida? ¿Para qué quieres lograr eso? Yo diría que pues a 10 o 15 años sería principalmente ya pues tener una familia, como tú me mencionaste, tener hijos, y yo diría que tener principalmente estabilidad económica, un trabajo estable que me dé tranquilidad, tanto a mí como a mi familia, de que no hayan problemas de falta de dinero, y que también me dé esa libertad de poder disfrutar momentos valiosos con ellos, ya sean poder viajar, conocer nuevos lugares, nuevas culturas, o incluso también darle a mis padres esa tranquilidad de que ya no tengan la necesidad de seguir trabajando porque ya yo pueda mantenerlos también. Okay. ¿Y por qué medios usas, sueles comunicarte o informarte con las demás personas?
Bueno, actualmente lo típico, ¿no? Redes sociales, aplicaciones como Instagram, TikTok, WhatsApp, muy de vez en cuando Facebook. Y eso es los medios de comunicación que uso nada más. Ok, mencionaste que te gusta ir al cine. ¿Qué es lo que piensas sobre esta actividad? ¿Por qué crees que la gente va al cine? ¿Y qué es lo que brinda esta actividad a comparación de ver alguna película en casa? Pues hablando desde mi experiencia, yo diría que primero ir al cine a mí siempre me ha gustado, empecé a ir desde muy pequeño, mis papás me llevaban y era una actividad que me gustaba porque sentía que era un mundo distinto, era como normalmente siempre vemos películas o series desde un televisor en casa, pero al ir al cine la experiencia de ver la pantalla gigante, el sonido que hay en la sala, que todo esté organizado para que tú veas y disfrutes de la película, incluso con la comida y en los asientos, me parece que es una experiencia que siempre alguien debe tener. Creo que todo el mundo debería ir al cine al menos una vez en su vida para disfrutar de ese momento. Capaz hay gente que no le guste como gente que sí, pero esa organización solamente para que tú disfrutes de un momento, ya sea tú solo con tus seres queridos, de alguna historia que a ustedes les guste, me parece que es muy valioso y a mí personalmente me gusta mucho. Ok, ¿y qué es lo que menos te gusta de ir al cine? Yo creo que depende en sí mucho de a qué cine vayas. Capaz hay cines en donde la atención del personal no es buena o es un poco, no sé, no les interesa mucho cómo se siente el cliente o que también la comida no sea, no sea rica, no aporte mucho a la experiencia o que las salas estén sucias, que no haya buen sonido, que la película se vea mal. En sí creo que un mal servicio hace que la experiencia ya no sea gratificante, porque tú vas al cine para pasar un buen rato, desconectar del día que has tenido y que simplemente eso te estrese más o que no te den un buen servicio hace que ya no quieras volver. Ok. Ahora, dime con qué frecuencias asistes al cine y por qué. Bueno, actualmente asisto un poco menos por temas de estar ocupado con la universidad, pero siempre suelo como que tomarme al menos una o dos veces por mes ese momento de voy a ir al cine, voy a ir a disfrutar de una película que a mí me guste, de disfrutar el ambiente, de la comida. También depende mucho de qué películas se estén proyectando en ese momento en cartelera. Si hay varias películas que me gustan, pues puedo ir incluso hasta tres o cuatro veces en un mismo mes, pero lo regular diría yo que sería dos o una. Ok. ¿Y en qué días, horarios prefieres ir al cine? Por ejemplo, durante la semana, fin de semana, en las tardes o en las noches. Pues yo diría principalmente que los días serían fin de semana, por temas de tiempo, que no tengo tantas actividades como ir a la universidad o entrenar. Y la hora ideal yo diría que, bueno, por lo menos para mí, sería tarde-noche, aproximadamente entre las 6 y 7 de la noche. ¿Y qué tipo de películas prefieres ver? Bueno, de todos los géneros, mis géneros favoritos de películas serían entre acción y comedia, son los que más me gustan, más me divierten. Y prefiero ver películas de acción, por ejemplo, en el cine, ya que al haber implicado muchas escenas llamativas como explosiones o disparos, todo ese tipo de cosas, hace que al verlo en una pantalla grande con un sonido envolvente, te sientas más dentro de la escena, llame más la atención o incluso los diálogos de los personajes te parezcan más llamativos que cuando lo ves en tu casa en una pantalla más pequeña, que es el caso de la comedia. La comedia no hay tanta acción en escena posiblemente, pero tienes que poner un poco más de atención a las voces o al cómo interactúan los personajes entre sí, cosa que también se amplifica en el cine porque pues el tema de la pantalla, el sonido hace mejor la experiencia, pero es un poco más adaptado también a que lo puedas ver un domingo en tu casa. Cuando decides ir al cine, ¿qué tipo de salas prefieres? Por ejemplo, las 2D, las normal, la 3D, IMAX, VIP. ¿Y qué factores influyen en esta elección? Por ejemplo, si es que vas por estreno, compañía. Bueno, primero yo diría que las salas que más prefiero son las clásicas, las 2D, y podría ser también las IMAX, que pues te suman una experiencia que de por sí la pantalla ya es grande, te hacen
poder ver una película con una mayor experiencia visual, y películas que tal vez requieran de esa experiencia le sumo un plus, como podrían ser películas como Avatar, que tienen eh, muchos temas técnicos a la hora de grabar la película que se amplifican en una sala IMAX que tal vez en 2D no tienen. Entonces yo diría que esas serían las salas que más frecuento y que más me gustan. La 3D la he probado, pero no es de mis favoritas porque siento que no suma mucho la experiencia ponerte unos lentes que al final de cuentas los efectos no son tan reales. No es como que tú sientas realmente que los objetos que lanzan vengan hacia ti o ese tipo de situaciones. Entonces siento que no suma tanto. Y yo diría que en tema de cuándo voy, no frecuento ir a los estrenos porque tal vez los precios son más elevados de lo normal o hay mucha gente, poca disponibilidad en salas. Y yo dejo pasar al menos 2 semanas después del estreno, donde ya tal vez ha pasado un poco el hype de ciertas películas, o sigue habiendo una conversación en redes sociales. Intento evitar los spoilers para tener aún la sorpresa de qué es lo que va a pasar. Y yo diría que ese es el tiempo prudente en el que a mí me gusta ir por lo menos a cuando hay un estreno de películas llamativas. Ok. ¿Y cómo compras tus entradas normalmente? ¿Por app, por web o en el mismo cine? ¿Por qué prefieres este método? Yo diría que actualmente la mayoría de gente las compramos por internet. Ya todas las empresas de cines tienen sus propias webs habilitadas en donde puedes ver los estrenos, las películas disponibles, el precio de las entradas, los asientos disponibles. O sea, tienes todo lo que te daba antes ir al mismo cine a comprar la taquilla, y tienes la comodidad de poder hacerlo desde tu casa tranquilo o desde el lugar que tú necesites. Yo prefiero hacerlo desde internet por todas estas ventajas que nos brindan básicamente. ¿Y usas algún programa de fidelización o descuentos al comprar tus entradas? ¿Has usado alguna? Bueno, actualmente uso mucho Yape. En Yape hay unas zonas de promociones en donde te muestran qué películas hay. Muchas veces hay incluso películas de estreno que pasan una semana y ya te dan una rebaja de las entradas. A veces puede venir solamente la entrada o dos entradas por un menor precio, incluso con combos de canchitas y gaseosa. Entonces, personalmente es la única que utilizo. Sé que hay más, pero como es la que más frecuento, se me hace más fácil ver y comprarlo ahí. Cuando sueles comprar comida o snacks, ¿qué sueles consumir normalmente y qué tan importante es esto para ti? Pues yo diría que es bastante importante. O sea, siento que toda la experiencia de ir al cine involucra tanto como sea la pantalla, como el sonido y también la comida. Porque siempre que estás viendo, por más que no quieras, siempre te provoca comer algo viendo la película. Entonces, la calidad de esos alimentos me parece que es importante porque un mal alimento que no te sepa bien o no te guste, sí le baja la calidad a la experiencia. Y lo que yo suelo consumir es un combo clásico de canchita con gaseosa. Podría agregar de vez en cuando algún dulce, alguna golosina o tal vez unos nachos. Pero para mí lo necesario y lo suficiente es canchita y gaseosa. Ok, ¿dónde, en cuándo, en qué momento sueles comprar tus snacks? O sea, ¿antes de ingresar o llevas quizás algo desde casa? Pues yo suelo comprarlos antes de entrar a la sala. Para mí, toda la experiencia de cine es llegar, hacer tu fila, ver qué cosas puedes comprar, qué combos hay capaz ese día que te puedan llamar la atención, pedir, recoger el olor incluso de cuando se está haciendo la canchita en el momento. Siento que le suman a toda la experiencia después ya cuando te vas a la sala, y a mí me gusta pues hacer esa interacción con todo el lugar. Sí he hecho lo típico de comprarlo de una vez por la web y solo recogerlo. Ayuda incluso cuando hay películas que son muy taquilleras o de estreno, porque pues ya te ahorras toda la fila, capaz no te pierdes el inicio de la película como suele pasar. Pero si no es esa situación, yo diría que me gusta ir, comprar, hacer mi fila y ya ir a mi sala. Ok. Ahora quisiera valorar tus pensamientos e impresiones sobre la marca de Cineplanet y sus principales competidores, que son Cinemark y Cinépolis. ¿Qué elementos te llaman más la atención de cada una de estas? Pues yo, observando desde mi punto de vista, diría que estas tres marcas se dividen como en tres escalones, por así decirlo.
Yo diría que Cinemark es el escalón más bajo, sin despreciarlos, en temas de que capaz las sedes que tienen no están tanto en zonas más céntricas y tal vez es la experiencia a veces en estas salas no son las mejores, y diría que los precios también, al ser un poco más baratos, se entiende que sean así, pero por eso yo diría que están en ese tercer escalón. En un escalón medio, yo diría que está Cineplanet porque mejora la experiencia que te puede dar Cinemark, y obviamente hay una alza en los precios de ciertos combos, de ciertas entradas, pero se justifica porque pues también el servicio que te brindan va acorde a ese precio. Y por último yo diría que está Cinépolis, que sería como el escalón más alto en temas de precio, porque son los más caros. Muchas veces un combo o las entradas te pueden salir el doble de lo que te puede salir en el mismo Cinemark o en Cineplanet. Pero tampoco siento que haya tanta diferencia entre Cineplanet o Cinépolis, porque al final de cuentas la experiencia de cine es la misma. Puede que haya detalles en atención que te sumen o te resten, pero entre Cineplanet y Cinépolis, al menos desde mi experiencia, no he visto tanta esa diferencia. Simplemente te dan una canchita un poco más grande capaz, pero no siento que se justifique esa alza de precios tan notoria entre uno y otro. Entonces, personalmente yo prefiero Cineplanet porque me otorga todo lo que hay en un cine común, y me da también las facilidades económicas de poder ir un poco más seguido al cine. Ok, entonces sería primero Cineplanet, Cinemark y Cinépolis. Yo diría que primero Cineplanet, segundo Cinépolis y de último Cinemark. Con dos palabras, ¿cómo asocias la palabra Cineplanet? Tendría que pensarlo bastante, no sé exactamente dos palabras relacionadas, pero si tuviera que decir una sola, yo diría que sería facilidad. Como te digo, Cineplanet pues da, no es el más barato, pero tampoco es el más caro, te da comodidad en temas de salas, y pues si puedes optar a pagar el Cine Planet Prime, pues tiene ciertos beneficios, pero si quieres simplemente ir al cine y disfrutar una película, me parece que es la opción más adecuada. Okay. ¿Y cómo asocias la palabra Cinemark? Yo diría que Cinemark lo asocio con, sin ánimos de desmeritar, sería económico, o sea, es una buena opción si tampoco deseas mucha experiencia en temas de que la pantalla se vea excelente. O sea, si quieres ir, disfrutar la película un rato y tampoco eres muy exigente en temas de visualización o de temas auditivos, pues simplemente vas, ves la película, disfrutas un rato y ya. Pero si eres un poco más exigente con los audiovisuales, de cómo se escucha la película y de disfrutar toda la experiencia, sí es un poco menos que sus competidores. Y bueno, se justifica por su precio también. Y en dos palabras, ¿cómo asocias a Cinépolis? A Cinépolis yo lo asociaría con un poco sobrevalorado tal vez, porque no te brindan malas experiencias, para nada. Se justifica que pues tengan un nombre y una cadena tan reconocida, pero siento que exageran un poco tal vez en los precios de sus entradas o de en sí toda la experiencia, porque tampoco siento que ofrezcan tanta diferencia con sus competidores. Si me dijeran que pues te ofrecen una experiencia de 11 puntos de 20, yo diría que pues capaz sí se sustenta, pero siento que tampoco te ofrecen tanto como para pagar un precio tan elevado por esa experiencia. Ok, para terminar, ¿tienes alguna sugerencia o recomendación adicional que aportar? Pues a Cineplanet yo diría que como sugerencia que introduzcan las salas IMAX. Actualmente que yo sepa, solo acá en Perú tienen Cinépolis, las salas IMAX, que son las que tienen esa experiencia audiovisual un poco más elevada, pero como te digo, son un poco más caras. Entonces yo diría que si Cineplanet lo adapta a un precio acorde, sería un plus muy grande para ellos. Y ya, eso sería todo. Ok, quiero agradecerte por tu tiempo, también por tus percepciones y motivaciones, y eso sería todo. Gracias.